Adopta el Ministerio de Salud Pública frente a un aumento inusual de los casos de enfermedad meningocócica registrada en comparación con el año 2025. No hay una situación definida estrictamente como brote, pero nosotros queremos mejorar la inmunidad de nuestras infancias, adolescentes, sobre todo que es la población donde más vamos a ver que este serotipo incide, y fortalecer la respuesta del sistema de salud. De forma urgente, como se notifica dentro de las 24 horas que sucede un caso de enfermedad meningocócica por cada efector de salud, se toman las medidas rápidamente por parte del Ministerio de Salud Pública, se fortalece la atención de los equipos de salud y se realiza la quimioprofilaxis a los contactos cercanos y a quien tienen la indicación. El país es primero en la región en prevención del meningococo, dado que tiene incorporadas las 2 vacunas desde el año, ustedes saben, desde el año pasado. Nosotros, tomando la recomendación de la Comisión Asesora de Vacunas del año 2024, decidimos incorporar estas 2 vacunas para 2 cohortes que después la doctora Yambí se va a referir con precisión. Pero a partir de este viernes podrán vacunarse de forma gratuita las niñas y los niños nacidos a partir del 1 de enero del 2014, que hoy tengan entre 11 y 12 años inclusive cumplidos y que aún no hayan recibido esta vacuna. Estamos diciendo que estamos ampliando la vacunación a los adolescentes que hoy tienen 12 años cumplidos, quienes pueden vacunarse hoy de forma gratuita, además de los grupos ya asignados. Además de esto, es una campaña que vamos a hacer dado la vigilancia que hoy hay epidemiológicamente. Seguimos vacunando a los niños de 2 meses, 4 meses, 1 año, 15 meses y 11 años. De esos 48.000 niños que vamos a llegar ahora en el marco de esta campaña, ya 19.000 han sido vacunados. Paulatinamente vamos a ir, en la medida que ayer iniciamos la compra a través de la Organización Panamericana de la Salud, y vamos a ir aumentando la cobertura hasta los 15 años, y dada la vigilancia que vamos teniendo, también vamos a ir viendo qué otra medida debemos tomar. Quiero ser muy clara, no estamos modificando el esquema nacional de vacunación, se trata de una acción preventiva y progresiva. Preventiva porque estamos actuando ante el aumento de los casos, basado en el análisis que hace el Departamento de Vigilancia Epidemiológica, con las orientaciones y ayer opiniones que dieron cada uno de los integrantes y profesores invitados a la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y de todos los equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública. Progresiva porque vamos a comprar nuevas vacunas, del que llegarán muchas en agosto, y allí analizaremos en qué grupos reforzaremos la prevención según la evolución epidemiológica. Acá también quiero decirles que ayer en la tarde, después que salimos de la reunión con la Comisión Nacional Asesora, de múltiples reuniones con la licenciada Natalie Rodríguez y con la doctora Laura Yambí, estuvimos analizando cada una de las situaciones. El ministro de Economía y Finanzas, el economista Gabriel Odone, y la contadora general de la Nación, la contadora Adriana Arosteguiberri, estuvieron totalmente de acuerdo que nosotros tomáramos las indicaciones que epidemiológicamente y la vigilancia nos generen un acto preventivo ante esta situación epidemiológica que tengamos hoy, y asegurando el resguardo presupuestal para cada una de las instancias y decisiones que tengamos que tomar. Acá les quiero decir que esta decisión no comienza hoy. Nosotros sabemos, ustedes saben, cuando incorporamos el año pasado la vacuna, siguiendo la recomendación del año 2024, para nosotros era muy importante. Cuando se hizo el análisis de por qué esas cohortes, realmente era importante, y por eso en nuestro primer año de gestión y con un enorme esfuerzo presupuestal, en conjunto, como yo les decía, con el Ministerio de Economía y Finanzas, decidimos incorporarla de forma gratuita y permanente al esquema de vacunación
a los niños que habían nacido a partir del 1 de mayo del año 2025, y ahí se sigue el esquema, como les decía, y es un énfasis a las familias. Ahora la doctora Yambí se va a referir a las coberturas, y con la doctora Katy Pires, que tenemos hoy a los 2 meses y 4 meses contra el serotipo B y a los 15 meses, pero hoy está circulando en un 70% el meningococo C, que nos lleva a tomar estas medidas en estos meses. Esta estrategia, saben que ya nos va mostrando resultados. La cobertura en adolescentes de 11 años hace unos 15 días estábamos en el 66%, de acuerdo a una estrategia que estamos realizando en conjunto. Todos los puestos de vacunación, pero sobre todo con la ANEP en las escuelas, hemos pasado una cobertura del 79%, pero tenemos que pasar a una cobertura en este grupo etario de los 11 y 12 años y más del 90% de los casos como mínimo, para que realmente tenga un efecto protector y un efecto rebaño. El serotipo C, ustedes saben que en los adolescentes, sobre todo, y en los jóvenes, tiene un reservorio que se aloja entre un 10 y hay evidencia hasta un 25% de los casos. Hay sobre todo personas y niños y adolescentes que pueden ser portadores sin desarrollar la enfermedad, un altísimo porcentaje, pero por eso hay que tratar de evitar la circulación del meningococo, sobre todo el meningococo B, que es el que hoy circula en un 70%. Como les decía, nosotros esta es una primera etapa. Vamos a llegar en los próximos meses hasta los adolescentes, niñas y niños que tienen hasta 15 años, e iremos evaluando, como se evalúa día a día, el comportamiento que nos haga tomar alguna conducta diferente. Quiero transmitir tranquilidad a las familias. Estamos actuando de forma preventiva ante este aumento inusual de casos, con algunos comportamientos que tiene el meningococo que nos hace tomar estas medidas. Estas medidas también están basadas a todo el departamento, a la vigilancia que hace el departamento de este ministerio, donde tenemos georreferenciado cada uno de los casos donde se han dado. También hay una distribución geográfica en el país que también nos hace tener una situación de alerta a este comportamiento con una letalidad importante. Así que realmente es algo que nos preocupa. Nosotros también queremos trabajar con las familias, en esto la doctora Dalorzo y quienes trabajan en emergencia pediátrica, vamos a hacer determinadas comunicaciones de lo que es la sintomatología, el equipo de salud y las familias. Ustedes saben que yo soy pediatra de profesión, sabemos que esta enfermedad en sus inicios tiene sintomatología inespecífica, pero hay algunos síntomas que tenemos que estar de alerta, de alarma. Para eso vamos a hacer comunicaciones a los equipos de salud que toman el primer contacto con las familias, no solamente los síntomas más frecuentes, que puede ser esta fiebre alta, escalofríos, dolores de cabeza intensos, que moleste la luz, rigidez de nuca, vómitos que salen, lo que se dice, en chorro, cambios de coloración en la piel, y después no esperar también cuando ya están instaladas o vigilantes a lesiones en la piel hemorragíparas, lesiones que no desaparecen cuando se estira la piel, cambios en coloración de la piel, con pies y manos fríos. Hay determinadas características que nos tienen que hacer sospechar esta enfermedad. Vamos a hacer capacitación a los equipos de salud y alguna capacitación y alguna orientación desde el Ministerio de Salud Pública con un equipo comunicacional. Ayer también lo planteaba la Sociedad Uruguaya de Pediatría, profesores que conforman la comisión asesora, el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública con el Departamento de Niñez, que vamos a hacer algunas orientaciones a las familias de síntomas sin generar alarma que rápidamente sí debemos consultar. En los lactantes más chiquitos sabemos también que hay algunas situaciones como irritabilidad, fiebre, o cuando simplemente una familia ve que su hijo o su hija no está bien, ya amerita de una forma u otra consultar a los equipos de salud. Y antes de terminar, también quería hacer nosotros estamos haciendo una vigilancia de lo que sucede en la región y en nuestro país. Ayer también lo hablábamos con vigilancia del Ministerio de Salud Pública. Está circulando
el influenza B, sobre todo H3N3, en la mayoría de los centros de salud de nuestro país. Esto nos hace reforzar la estrategia de vacunación de prevención de infecciones respiratorias. Hay una asociación con la evidencia científica que lo respalda, que las infecciones respiratorias bajan las defensas de las personas, sobre todo de los niños, niñas, adolescentes y personas más jóvenes, y predisponen realmente la posibilidad de tener una infección que puede ser una enfermedad meningocócica invasiva en sus múltiples formas de presentación. Entonces la prevención y el cuidado de infecciones respiratorias es clave, por eso hacemos énfasis en continuar la vacunación antigripal, sobre todo en los niños, en los adolescentes, en las personas de riesgo. También la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en las mujeres cursando el embarazo entre las 32 semanas y 38, y también el país estamos desarrollando una vacunación con un anticuerpo monoclonal para niños de mujeres que cursando el embarazo no se vacunaron, que nacieron antes de las 32 semanas, los niños que nacieron de forma como prematuros. Nosotros estamos dándole seguimiento porque lo que sí hay una asociación que la prevención, fíjense que en las épocas, en los años de pandemia, los casos de enfermedad meningocócica bajaron ostensiblemente porque también está de la mano de cuánto circulan los virus de causa respiratoria. Entonces lo que tiene que ser el lavado de manos, si uno está enfermo usar tapabocas, si está con fiebre no ir a lugares de trabajo o estudiantiles y consultar de forma rápida, el lavado de manos, la protección al estornudar, todas esas cosas que dejamos a veces de hacer también tiene una asociación con esta enfermedad. Nosotros decirle que estamos haciendo una vigilancia permanente a diario, y por tanto esto va a ser en modalidad campaña, que vamos a hacer paulatinamente, ir aumentando todos los grupos etarios que los vacune. Esto genera una protección individual y colectiva, tratando de disminuir la circulación comunitaria de esta bacteria. El objetivo de esta campaña es evitar que los casos sigan en aumento y podamos llegar a niveles epidémicos. Así que lo que sí estamos exhortando a toda la ciudadanía, a todas las familias, que revisen los esquemas de vacunación. Esta es una importante medida de salud pública que el país tomó a partir del año pasado, que los niños en esas cohortes que ya dije tengan el certificado de esquema de vacunación al día, y ahora a los niños de 11 años que nacieron a partir del 1 de enero del año 2014, y todos los que hoy tienen 12 años ya van a tener la vacunación a partir de mañana gratuita en sus puestos de vacunación, y en las próximas semanas iremos paulatinamente incorporando otros grupos etarios en la medida que ya tengamos aseguradas las vacunas en el país. Doctora Yambí. Bueno, buenos días. Como lo anunciaba la señora ministra, esto es una medida que es preventiva, proactiva y también progresiva. En el día de hoy se está anunciando que a partir de mañana, reiteramos, va a estar disponible la vacuna antimeningocócica, la que se conoce como MEN5, que protege contra 5 serogrupos, dentro de los cuales está el serogrupo C, que es el que nos está preocupando especialmente ahora, para los adolescentes de 11 y 12 años. Y esto, para que tengan una idea, estos son cálculos muy técnicos que se han realizado en base a riesgos, pero va a alcanzar, estamos apuntando a un grupo de 48.000 adolescentes. Digamos, se va a alcanzar los adolescentes nacidos desde el 1 de enero del 2014, hasta ahora la pauta era de los nacidos el 1 de julio de 2014, o sea que se está extendiendo esa cohorte a los nacidos durante ese año 2014, y que tengan 11 o 12 años van a quedar cubiertos con esta vacuna en forma gratuita.
Esto no va a cambiar el esquema de vacunación en forma permanente. Lo que es el calendario de vacunación es el que ya se había hecho una planificación de acuerdo a riesgo, pero esto es a modo de campaña. Y es a modo de campaña como respuesta proactiva ante un aumento inusual de los casos, que reiteramos, como dijimos en estos días, no constituye un brote, no estamos en una situación de brote, pero ante un aumento de los casos y ante un corrimiento hasta esto que llamábamos serogrupo C, una predominancia de un tipo de meningococo, el Ministerio de Salud Pública, todos sus equipos técnicos, las autoridades y con el asesoramiento invalorable de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, que se reunió ayer, escuchando todas las voces que tienen la experiencia y la evidencia científica como para asesorar en este tema, que es de alta sensibilidad, toma esta decisión a forma de campaña de manera preventiva. Como decía la señora ministra, esto es un fenómeno que está monitoreado en forma permanente de una manera robusta por los equipos de vigilancia del Ministerio, y en las sucesivas semanas se va a ir evaluando la situación para poder incorporar progresivamente otras edades u otras cohortes. Esta es una vacuna que no se fabrica en el país, que se iniciaron los procesos de compra para tener las dosis adicionales que el país va a necesitar, y paulatinamente y de acuerdo a un análisis técnico del escenario se van a ir anunciando los diferentes cohortes adicionales que se deban ir incorporando. Además, es importante resaltar que esta estrategia no es solo comprar las vacunas, si bien eso es un paso importantísimo y enorme, y un gran esfuerzo para el país, sino también toda su implementación. En ese sentido es que vamos a instar a que el lunes, martes y miércoles de la semana que viene se hagan jornadas de vacunación, y en esto vamos a contar con el compromiso de todos los prestadores de salud, públicos y privados, porque esto es una responsabilidad de todo el sistema de salud, para que durante esos días amplíen los horarios de sus vacunatorios, tengan la disponibilidad de las vacunas, organicen con sus propios afiliados y socios para hacer una vacunación optimizada y poder alcanzar a aquellas familias, a aquellos adolescentes que aún no se han vacunado, convocándolos a que se acerquen a través de los medios de comunicación que también tienen las propias instituciones hacia sus afiliados y socios, para que las familias se acerquen a vacunar a esos adolescentes. Como decía la señora ministra, esta es una vacuna que en la edad de los 11 años, que la teníamos ya incorporada desde 2025 al plan, habíamos llegado a una cobertura vacunal cerca de 80%. Hace 2 semanas estábamos en 67%. Ese logro en 2 semanas de todos esos puntos porcentuales es un logro importantísimo que es resultado de varias estrategias, pero sobre todo queremos resaltar la de vacunación en las escuelas que hacemos junto a la ANEP, pero todavía necesitamos más. ¿Por qué? Porque los adolescentes suelen ser como el reservorio de este microorganismo, y generando una cobertura vacunal mayor, o sea, logrando alcanzar 90-95% de ese grupo poblacional, es que se empieza a dar eso que se llama efecto rebaño, que se protege la población indirectamente, que esos adolescentes van a terminar protegiendo a los demás, protegiendo a sus pares también. Por eso es importante, no solo que aumentamos como media cohorte más de los nacidos en 2014, los niños de 12, sino también a aquellos que ya estaban en el plan pero no habían sido aún vacunados. Es un llamado a las familias a que se acerquen a vacunar a esos adolescentes, y también una convocatoria a los prestadores con los que estamos en comunicación para hacer esos 3 días intensos de jornada de vacunación en todos los prestadores del país, públicos y privados. Como decía también la señora ministra, la enfermedad meningocócica, el meningococo, la meningitis por meningococo, es una infección que se asocia mucho a las infecciones respiratorias. Entonces, todo lo que hagamos para prevenir las infecciones respiratorias también contribuye a bajar la circulación de meningococo.
Estamos ya cerca de las 500.000 dosis de vacuna antiinfluenza dadas. Eso es un número muy significativo, pero necesitamos incrementar más también e invitar a todos los grupos que todavía no se han vacunado que se vacunen contra influenza, el virus de la gripe. Y todas aquellas medidas que aprendimos en la pandemia que disminuyen las infecciones respiratorias, el lavado de manos, el no concurrir a lugares de trabajo o estudios si estamos con síntomas respiratorios, el cubrir nuestra tos con el antebrazo si tosemos, todas esas medidas que previenen las infecciones respiratorias también indirecta y directamente nos van a ayudar a reducir la circulación de meningococo. Buen día, Beatriz de Sorrayado. Dos dudas que me surgen. Primero, esa ampliación a 12 años, en realidad esos de 12 años, el año pasado, que cuando empezó la gratuita ya tenían 11. Es decir, se amplía unos meses. Eso por ¿y por qué los adolescentes, en el sentido más allá del reservorio, qué pasa con los niños, por ejemplo, de 4 años? Si está pensado más adelante o eso está como descartado en ese sentido. Gracias. Sí, en cuanto a la primera parte es más la ampliación, porque es verdad que algunos ya cumplieron 12, pero empieza a quedar cubierta para 11, 12 años y eso genera una ampliación de la cohorte que termina abarcando estas 48.000 en total. Progresivamente se van a ir incorporando otras cohortes en la medida de que se viene evaluando la situación epidemiológica y que llegan las vacunas al país. Como decíamos, el proceso de compra de estas dosis, que es una campaña especial, está ya en marcha, se puso en marcha, y en la medida también que se evalúe la situación epidemiológica se va evaluando. La decisión de por qué esa cohorte y ir aumentando hasta los 15 años tiene que ver con la circulación de este serotipo que es el C, que es esta vacuna que abarca 4 serotipos más, pero que es la que se debe dar en el grupo adolescente para disminuir lo que es el estado de portador también, además de la protección que se le da a cada adolescente que se vacuna. En los niños pequeños sigue pautada la otra vacuna que se llama MEMB o Bexero, que es la que se da los 2, 4 meses y 15 meses. Esa estamos en una cobertura muy buena, de 97% en la primera dosis, que luego baja un poco en la segunda en la medida de que se puede atrasar un poco siempre la segunda dosis, y de la de 15 meses todavía no hay datos porque es como esa cohorte de bebés que se están vacunando, que son como los primeros en vacunarse. Por ahora se va a mantener eso como calendario y como campaña el agregado de los 11-12, la media cohorte más del 2014 y progresivamente, eventualmente hasta los 15. Hola, buen día. Mariela Martínez de Canal 4. Dos consultas. Por un lado, ¿qué se sabe de las personas que fallecieron por la enfermedad? Si eran personas que estaban vacunadas, si la vacunación estaba incompleta. Y por otro lado, ¿qué va a significar el refuerzo de la campaña en los centros educativos a partir de las próximas semanas cuando se retomen las clases? Gracias. ¿De qué? ¿De la fallecidos? De los fallecidos, como dijo la señora ministra, son 2 adultos que no tenían vacunación. Hay un niño de los niños de 2 meses, que era un serogrupo B. Ese niño, como bien decía la ministra, lamentablemente tenía 2 meses justos, así que no había que vacunarse, no era vacunado. Y hay un niño que tenía una dosis de serogrupo B, lo cual no da una completitud de su vacunación. Y los otros niños, el tercer niño tampoco tenía una inmunización. Respecto a eso y a lo que se estaba diciendo, es de ahí el énfasis que es una política de salud pública que se desarrolla en muchos países, es enfocarnos en quienes tienen la aportación, si esas personas se vacunan, y nosotros sabemos, nos decían ayer
los profesores de pediatría que los adolescentes estos mensajes los entienden. Si ellos dicen, me protejo a los enfermos, soy capaz de proteger a otros, tenemos que ser capaces de decir eso, pero también recordar que esta vacuna contra el serogrupo C, la MEN5, también está a los 12 meses de vida. Y que lo han dicho la profesora Yambi, lo ha dicho la señora ministra, no olvidarnos de eso, es tan importante como la de los 11 años. Así que esa es la información que hay de las personas que fallecieron, y bueno, son como situaciones como distintas, ¿sí? Nosotros, si me permite, a Mariela, nosotros queremos decir que Uruguay, al adoptar el año pasado la vacunación en el calendario de forma universal, es uno de los países que tiene la mayor cobertura contra estos serotipos, una enfermedad que ya sabemos que es profundamente invasiva. Nosotros ahora por eso hemos tomado estas medidas y como decirle a la ciudadanía que vamos a seguir tomando medidas. Ya tenemos el resguardo presupuestal, pero lo vamos a ir tomando en la medida que veamos que hay que aumentar las cohortes. Como les digo, en esta primera etapa vamos a llegar hasta los 15 años en la medida que tengamos la disponibilidad en las vacunas, pero lo que podemos anunciar hoy es lo que decía la doctora Yambi. Los nacidos a partir del 1 de enero del año 2014 y todos los que hoy ya tengan 12 años cumplidos se agrega a la vacunación, que tampoco hay que ver porque cuando estamos evaluando la cobertura a los 2 meses del meningococo B es más del 95%. ¿Cuánto? 97%. A los 4 meses ya desciende un poquito, aunque es alta. Después a los 12 meses y a los 11 años, que es esta vacunación, es del 80%. Entonces realmente hoy tenemos que poner especial énfasis que todas las familias, nosotros vamos a hacer una estrategia de vacunación masiva 6, 7 y 8 de julio, extendiendo los horarios de vacunación. Hoy tenemos reunión con los prestadores de las instituciones de asistencia médica colectiva, hemos tenido con los prestadores públicos y vamos a tener los próximos días una cercanía con la Cámara de Emergencias Móviles para que el primer eslabón de contacto que muchas veces tienen las familias en los domicilios a través y en las puertas de emergencia, también la Sociedad Uruguaya de Pediatría, ayer estuvo representada por la doctora Mónica Pujadas, va a tomar medidas de que ponga en conocimiento del cuerpo médico, que refuerce los elementos de sospecha que muchas veces en el 40-70% son inespecíficos, entonces a veces es dificultoso hacer el diagnóstico inicial, mientras que después puede tomar una forma de enfermedad meningocócica invasiva grave. Entonces, para eso estamos desarrollando múltiples estrategias. Y una muy importante, lo que nos decían ayer en la comisión asesora, es este mensaje que les queremos dar a las familias. Los adolescentes, que hoy es donde tenemos que tratar este primer grupo etario de la circulación de este serotipo C, que es lo que les digo, vamos a llegar en la medida que nos aseguremos que tengamos la vacuna disponible en el país, es que vamos a seguir aumentando las cohortes de la mano de la vigilancia. Pero también hay que saber que con esta vacuna se compra una forma que se llaman los viales, que cada vez que uno abre para una vacunadora vacunar, da para 5 dosis, entonces es importante la concurrencia de forma más masiva, de forma más grupal, que los prestadores ubiquen todas las herramientas de contacto con la ciudadanía para que no desperdiciemos ni una vacuna que cuando se abre dura 6 horas para que se pueda dar a otra persona con la indicación adecuada. Entonces, todas las herramientas hay que ponerlas en función de lo que podamos ir evitando de la circulación de este serotipo C, que como decía la doctora Yambi, hoy es en el 70% de los casos, cuando uno revisa los 20 casos con las características que tuvieron, que les digo, hemos visto todas las historias clínicas, las características, se hizo de forma adecuada la quimioprofilaxis, pero lo que sí sabemos es el dolor que pueden tener estas familias y que tienen, porque es una enfermedad, les digo, que sabemos, los pediatras, los médicos de familia, los emergencistas, cualquier licenciado de enfermería auxiliar que recibe
un paciente con sospecha de enfermedad meningocócica se activan, y a veces activando todas las medidas de tratamiento no se puede detener esta forma invasiva. Por eso hoy es un avance muy importante que estamos dando en poder ir aumentando las cohortes para tener esta vacunación gratuita y universal en el marco de esta campaña, pero continuar a mejorar la cobertura de lo que hoy ya está en las cohortes indicadas. Y eso es muy importante, que los equipos de salud y las familias revisen el carné de vacunaciones para acercarse. Sí. De los aspectos logísticos que la señora ministra pidió que se averiguara hoy es si las vacunas están disponibles en todos los vacunatorios. Si las vacunas están disponibles en todos los vacunatorios, o sea que esta asistencia intensificada, que entendemos que sea para esta situación, está garantizada, pero también el otro mensaje es que también están garantizadas las vacunas para las infecciones virales que estamos en campaña y las vacunas del esquema regular de vacunación, que son tan importantes para prevenir enfermedades tanto o a veces más graves como las que estamos hablando. O sea que no se va a ver interrumpido de ninguna forma el acudir a vacunarse en todo el ciclo de la vida a los vacunatorios de los distintos prestadores. Si ustedes me permiten, le pedí una apreciación a la doctora Laura Yambí, antes que ustedes nos hagan otra pregunta, cómo orientar a las familias que ya con un esfuerzo económico, las que han podido acceder, se han vacunado, cómo continuar ante esto. Sí, es importante recalcar que si hay adolescentes que ya recibieron la vacuna, que ya recibieron MEN5 porque estaban cubiertos dentro del calendario, u otras edades de adolescentes que sus familias adquirieron la vacuna, que tiene otro nombre, que se llama Menactra, no se requiere hacer ningún refuerzo adicional. No estamos ante un brote epidémico que requiera en los adolescentes vacunados, ya sea porque estaban comprendidos en el esquema o porque sus familias hicieron el esfuerzo y adquirieron la vacuna Menactra, no se requiere que esos ya vacunados se den ningún refuerzo adicional. Era eso. Que para la última vez en el país. Primero, ¿por qué en realidad el Ministerio no pretende ampliar la vacunación contra el meningococo a todos los niños y adolescentes, pensando que el último caso mortal era de una persona que tenía 10 años, o sea, no ingresaría en este grupo, al mismo tiempo de que, como dice la ministra, los viales pueden en realidad dar cobertura hasta 5 personas, entonces se podría pensar en ampliar, eso es una consulta, es decir, ¿por qué el Ministerio no define por ahí? Después, ¿cuántas vacunas son las que compraron en esta tanda y a qué costo? Y después, también, ¿por qué para ustedes ocurre este corrimiento al serogrupo C frente al B, que era lo que se marcaba en el Ministerio de Salud Pública el año pasado, cuando se lanzó esta campaña? Gracias. Sí, la decisión de a qué cohortes ampliar es una decisión técnica muy medida que se basa sobre todo en esto de que a partir de porque es por lo mismo también que se puso en calendario los 11 años, porque a partir de esas edades en adolescentes es donde está el efecto de portador y de reservorio y se define eso. El cálculo de dosis que se definen comprar están en el entorno de las 300.000. Tenemos el número exacto que fue calculado en la tardecita de ayer, para poder tener una previsión razonable de las eventualidades que se pueden dar con este microorganismo que actúa de una manera también como muy poco predecible. Esto no tiene que ver con la planificación, sino con emergentes, y se comporta así el meningococo. El corrimiento a este serogrupo C es algo que se viene dando de hace años, no es solo de este año. Ayer analizábamos los últimos 10 años de datos con la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y con los profesores invitados, y este fenómeno de no ver tanto B, que es el que afecta a los niños pequeños, sino C, es un fenómeno que se viene viendo desde hace años
y que también se está visualizando en la región, en Brasil también se está visualizando, son cuestiones que tienen que ver con la naturaleza del microorganismo y particularmente este serogrupo C, cuando se empieza como a ver siempre el mismo serogrupo, puede ser un elemento de alerta para nosotros. También se visualizan otros datos que tienen que ver como con la letalidad del microorganismo, bueno, cuestiones que tienen que ver con la microbiología a nivel técnico. Se están analizando en el Laboratorio de Salud Pública también lo que se llama la secuenciación genómica de cada uno de estos microorganismos, porque se está estudiando la cepa en particular para tener la posibilidad de tomar todas las medidas proactivas que debamos tomar al respecto. Pero es un fenómeno en definitiva para cerrar la respuesta que se viene viendo a nivel regional, el corrimiento hacia el grupo C. Nosotros hoy estamos manejando los costos con la Organización Panamericana de la Salud, llegar a esas cohortes que hoy estamos analizando son cerca de $1.300.000 y estamos viendo todas las opciones con el fondo rotatorio de la OPS en todo un marco de negociación. Iremos haciendo una vigilancia, como decía la doctora Jambi, o sea, eso es este aumento de los casos, la predominancia del serotipo C y algunas características nos hicieron tomar esta medida e iremos haciendo una vigilancia activa para ver si hay que tomar otra medida y también lo que les dijimos, en la medida que estén las vacunas disponibles, porque no puede haber un quiebre de stock cuando uno inicia una campaña y tiene en marcha, no nos olvidemos, una cobertura ya en el programa ampliado de inmunizaciones, que es lo que comenzamos el año pasado, que hace a la equidad, que hace al acceso, en cohortes que estuvieron asignadas con criterios epidemiológicos. Hoy la circulación del serotipo C también está vinculada a que los adolescentes son el grupo etario donde ese reservorio puede ser mayor de este serotipo. Entonces estamos haciendo la vigilancia y viendo el impacto de las cohortes, pero hoy es una noticia que hace que vamos aumentando en el marco de la campaña con estos casos de alerta que nos hicieron tomar esta medida. Última pregunta. Sí, Fabricio Costa de la Radio Centenario. Una consulta en relación a las personas mayores, vamos a decir, más grandes, que también en algún momento pueden tener la enfermedad y pueden transitar en una situación de gravedad o de fallecimiento. ¿Pueden tomar algún tipo de medida de profilaxis, la utilización de tapabocas? No estoy pensando en la vacunación, o tal vez sí la vacunación de forma privada. ¿Sirve o no sirve esto? La prevención de infecciones respiratorias en general y los cuidados que mencionábamos aplican a toda la población. También, si bien las personas mayores tienen vulnerabilidad para distintos microorganismos, es cierto también que la meningitis en personas mayores suele tener otros microorganismos diferentes de meningococo. También destacar, no es el tema de hoy, pero la meningitis es una infección que puede darse a otros microorganismos que también tenemos vacunas incorporadas gratuitas en nuestro esquema. Hemófilos influenza B, neumococo, hay una serie de vacunas que integran orgullosamente nuestro programa ampliado de inmunizaciones que también previenen otras meningitis, y en adultos se pueden dar algunas vacunas como la del neumococo en algunos grupos especiales que también previenen la meningitis, pero no son en términos epidemiológicos el foco de ataque de este microbio, ese grupo poblacional. Si me permite, doctora Jambi, yo estaba leyendo las situaciones especiales, que quizás también hay que hacer énfasis porque son las menos conocidas, que dice así: se recomienda la vacunación antimeningocóxica en las siguientes situaciones clínicas asociadas a mayor riesgo de enfermedad meningocóxica invasiva. Y esto es importante porque a veces le agradezco mucho su pregunta, porque a veces no me da tiempo a decirlo y para mí me parece sumamente importante. A partir de la vacunación del año pasado, estos pacientes tienen cobertura para los dos serotipos y los otros que también cubre la vacuna. Son los pacientes que se llama con asplenia anatómica o funcional
incluyendo la anemia drepanocítica, los que le falta el vaso, déficit de complemento C3, C5, C9, properdina, factor D, factor H, tratamiento con inhibidores del complemento, con eculizumab o ravulizumab, inmunodeficiencias combinadas o primarias graves, receptores de trasplantes de progenitores hematopoyéticos o sólidos, especialmente si son niños y adolescentes, niñas y adolescentes que con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana también tienen derecho